Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, también conocido como Charlie, su hermano en Jesucristo. En este día domingo, primer día de la semana, día del Señor, estoy contento y me siento bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Hoy estamos celebrando la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Hoy vamos a estar leyendo la primera lectura del Evangelio. Vamos a leer la primera lectura de Hechos de los Apóstoles y también la lectura del Evangelio según San Lucas, ¿ok? Pueden sacar sus Biblias e ir buscando la primera lectura, Hechos 1, del 1 al 11, ¿ok? Y pedimos la presencia del Espíritu Santo, el protector, el paráclito, el Espíritu de la verdad, el que nos va a ir guiando, enseñando y recordando la palabra del Señor, lo que Jesús nos enseñó, ¿ok? Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor y de tu alegría. Danos discernimiento, permítenos comprender, obedecer, vivir y compartir la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridas hermanas y hermanos, vamos a leer la primera lectura y vamos a reflexionar. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista San Lucas, y también luego estaremos leyendo el Evangelio según San Lucas. Hoy estamos celebrando la ascensión del Señor a los cielos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Lo vieron levantarse. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista, mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse. Se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. En la lectura del libro del Santo Evangelio según San Lucas, vamos a leer el Evangelio de hoy, San Lucas 24, del 46 al 53. Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto. Ya os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betanía y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apareció, y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ir reflexionando en este día domingo, primer día de la semana, día del Señor. El domingo es día del Señor, como nos dice allí en Apocalipsis 1:10. Domingo es el día del Señor, el primer día de la semana. Bien, hoy estamos celebrando la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. San Lucas nos describe aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. Cuando habla del primer libro, está refiriéndose al Evangelio según San Lucas, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se le presentó, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Entonces Jesús, como había prometido, como su palabra es viva y eficaz y es eterna, Él les había dicho a los apóstoles, como habíamos estado viendo en los días anteriores en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús decía: me voy al Padre, ustedes están tristes, el mundo se alegrará, el Mesías tiene que ser crucificado, resucitará al tercer día. Y para confirmarles, para que su fe en Jesús llegue a plenitud, Jesús se les apareció a ellos 40 días. El número 40 es muy simbólico. Podríamos nosotros pensar 40 desde el Antiguo Testamento, 40 años Moisés cuando cruzó por el desierto, 40 días, 40 noches del diluvio, 40 días, 40 noches Jesús ayuna, nos relata San Mateo y San Lucas, en el capítulo 4 de San Mateo y San Lucas. Y luego de su resurrección, Jesús se aparece a sus apóstoles durante 40 días, dándoles instrucciones acerca del reino de los cielos. Entonces eso es lo que nos dice aquí, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue elevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí. La promesa del Padre, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Eso vimos en los días anteriores. Está en YouTube también. Por ahí en San Juan 15, San Juan 16, ahí donde Jesús habla de la promesa, que es el Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Espíritu, el protector, el defensor, el Paráclito. Entonces esa es la promesa del Padre, de la cual Jesús les había hablado a sus discípulos. Entonces por eso les dice que no se ausenten de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí. Les dice Jesús que esperen a que se revistan
para que tengan la fuerza plena del Espíritu Santo. Nos dice en el versículo 5, Hechos 1:5, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí también podemos nosotros darnos cuenta de dos bautizos. Uno, el bautizo de Juan, que era en el agua. Otro, en el bautizo de Jesucristo, que es en el Espíritu Santo. Hechos 1:5 dice que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos tiempos. Entonces, el bautismo de Juan, el ir y meterse en el río y sumergirse en el agua, eso no es recibir el Espíritu Santo. Esa es una mentira muy grande que podemos caer, y si no nos informamos bien, si no estudiamos bien la Biblia. Muchos dirán, yo hago lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se bautizó en el río Jordán y por eso nosotros nos bautizamos en el río. No, en el bautismo del río, el bautismo en el agua era el bautismo de Juan. El bautismo de Jesús es en el bautismo de Jesús es en el Espíritu Santo. Podemos ustedes y yo chequear allá en Marcos 1:8 en adelante. Dice Juan, Marcos 1:8, yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Ven que hay dos bautismos? Uno con agua, otro con Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu? ¿Cuál es el bautismo? Para nosotros los cristianos, el bautismo no en el río, sino en el Espíritu Santo. Eso es muy importantísimo que quede claro, para que ustedes y yo nunca nos confundamos diciendo, yo quiero imitar a Jesucristo, quiero bautizarme en el río. No, ese bautismo en el río no es en el Espíritu Santo. Eso era el bautismo de Juan. Jesús nos presenta un nuevo bautismo en el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Y por qué Jesús se bautizó en el río Jordán? Alguien podrá decir. Porque recuerdan que Juan le dijo, cuando Jesús vino a él, y Juan le dijo que cómo es posible que Juan le bautizara a Jesús. Jesús dijo que lo haga para que así se cumpla toda justicia, porque Jesús quería cumplir toda justicia. Pero eso no quiere decir que ustedes y yo debemos de hacer lo mismo. Cualquier persona dirá, yo quiero hacer lo que hizo Jesús, me bautizo en el agua, pero hacen solo eso. Y Jesús, por ejemplo, se circuncidó. Y quien quiere bautizarse en el río ya se circuncidó. Hablando de los hombres, sí saben, ¿verdad? ¿Qué es circuncisión? Yo quiero hacer lo que hizo Jesús, crucificarse a los 33 años, no. Entonces, ustedes y yo debemos de obedecer al bautismo de Jesús, que es en el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ellos estaban preocupados por acerca del reino de Israel. Pero Jesús les dice, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Aquí va una frasecita muy importante que toman los hermanos separados para decir cosas que son incoherentes, que no son verdad. Hechos 1:8. Tomará en cuenta que está hablando ¿quién? Jesús. Está hablando Jesús, y Jesús dice así: sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. ¿Testigos de quién? ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces ustedes y yo seremos testigos de Jesús, testigo de Jesús, no testigos de, ni voy a mencionar el nombre. Aquí está hablando Jesús. Le voy a leer desde el versículo 7 para que quede clarísimo y nunca más nos confundamos. Hechos 1:7. Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento en que ha fijado el Padre. ¿Cómo se refiere Jesús a Dios? El Padre, con su autoridad. Hechos 1:8. Sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis
testigos. ¿Testigos de quién? ¿Quién está hablando? Jesús. Y él dice, seréis mis testigos, o sea, testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis allí mirando el cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así, tal como lo habéis visto subir al cielo. Entonces allí ellos empiezan, la iglesia primitiva, los apóstoles, ellos están en oración, nos dirá aquí en 1:14, nos dirá, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu y en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces los apóstoles tenían allí con ellos a la madre de Jesús. Por algo separa a la Virgen María estaban con algunas mujeres y la madre de Jesús. O sea, ella le singulariza, lo saca fuera del montón de mujeres para ponerla sola, la madre de Jesús, porque es sumamente importante. ¿Sí? Entonces así se inicia la iglesia primitiva. Perseveraban en la oración, todos unidos, con algunas mujeres, la madre de Jesús. Entonces en el cenáculo, eso lo veremos en el Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Entonces es cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces y baja en forma de fuego, de lenguas de fuego. Ellos empiezan hablando en diferentes idiomas. Así será. Luego estaremos próximo mes, estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés. Hoy estamos celebrando la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, y luego estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés. Es cuando el Espíritu Santo desciende, la promesa de Jesucristo. ¿Recuerdan? Vendrá el Paráclito, el Protector. Y también vamos a reflexionar acerca del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 46 al 53. Muy importante. ¿Ok? San Lucas 24, versículo 46. Bien. Y les dijo así: está escrito que el Cristo padeciera y resucitará entre los muertos al tercer día, y se predicarán en su nombre la conversión para el perdón de los pecados, y todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Entonces recuerdan que Jesucristo les dijo que no se aparten de Jerusalén, que se mantengan ahí hasta que reciban el Espíritu Santo. Una vez que ellos reciben el Espíritu Santo, entonces empiezan desde Jerusalén hasta los confines de la tierra a predicar a predicar en el nombre de Jesucristo la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Está hablando Jesús. Dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Lo que ya repasamos: el Espíritu Santo, el Espíritu, el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Lo que nos promete Jesucristo en San Juan 15, San Juan 16. Leer de tarea, por favor. San Juan capítulo 15, capítulo 16. Ahí vamos a ver la promesa de Jesús. Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Entonces Jesús les pide a ellos permanecer allí hasta que se revistan del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. Entonces por eso es que ustedes y yo, cuando vamos a predicar, no debemos o cuando vamos a hacer cualquier cosa, no solamente a predicar, a vivir nuestra vida cristiana, a proponernos nuestras metas, nuestros proyectos, debemos de siempre pedir la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo. Clamarle
Santo y Divino Espíritu, lléname de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Ayúdame a tener inteligencia, sabiduría para esto que voy a hacer, que me propongo, que todo sea para la gloria y honra de Dios, que no sea mi voluntad, sino la suya. Entonces Jesús a ellos les dice que se mantengan allí y que se revistan con la fuerza de lo alto, con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces por eso es importante invocar, pedir, suplicar al Espíritu Santo en todo momento, en donde quiera que vayamos a estar, ya sea predicando, ya sea trabajando, donde quiera que estamos. Es importante de suplicar, de pedir al Paráclito, al Espíritu de la verdad, al protector, al defensor, al Espíritu Santo, para que nos ilumine, para que nos guíe a ustedes y a mí, para que todo lo que vayamos a hacer sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Los sacó hasta cerca de Betanía y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Jesús los bendijo y los volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. ¿Estaban dónde? En el templo. Estaban en el templo siempre bendiciendo a Dios. Es lo que ustedes y yo debiéramos de tomar el ejemplo de esos apóstoles, de siempre ir al templo a bendecir a Dios y no dejarnos llevar de las distracciones. A Dios hay que darle el mejor tiempo posible, irnos siempre a misa, confesarnos, comulgarnos, obedecerle al Señor. Y cuando ustedes y yo le obedecemos al Señor, dice Jesús que los que le obedecemos la palabra de Dios, la cumplimos, somos amigos de Él y podremos pedir al Padre en el nombre de Jesucristo lo que necesitemos. Y si es la voluntad del Padre, el Señor nos lo va a dar. Y siempre se nos revela cuando oramos, vamos al Santísimo. Siempre el Señor nos va guiando, siempre el Espíritu Santo nos va llevando por donde debemos de ustedes y yo estar. Entonces que siempre el Señor nos dé la gracia, la fortaleza de mantenernos en la iglesia glorificando al Señor. También nos dirá allá en esa iglesia que es la de la cual Jesucristo es la cabeza. De hecho, hoy en la segunda lectura, Efesios 1 del 17 al 23, en el capítulo 22, en el versículo 22, Efesios 1, 22, ahí dice que Dios lo instituyó a Jesucristo cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. Y esa iglesia es la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, nos dirá ya en 1 Timoteo 3:15. Entonces ahí ustedes y yo debemos de siempre estar glorificando al Señor, dándole culto, dándole honra, glorificando su santo nombre. Entonces eso, mis queridos hermanos y hermanas, en este día domingo, en este primer día de la semana, pidámosle al Señor que en lo que nos propongamos hacer en esta semana, en los proyectos, en las metas de esta semana, que siempre tengamos presente que debemos de revestirnos con el poder que viene desde lo alto, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos cubra con su bendita coraza, aleje de nosotros a toda persona que nos quiera hacer daño, toda tentación de pecado, para que ustedes y yo podamos entonces ser discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Carlos de Afren, también conocido como Charlie. Les quiero mucho en el amor de Jesucristo. Que tengan un excelente día, una excelente tarde y nos vemos muy pronto. Dios les bendiga y la Virgen María les cubra con su bendito manto a ustedes, a mí, a nuestras familias, y que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y more y viva en nuestros corazones, para que nosotros lo que hagamos sea para darle la gloria, honra, honor a nuestro Dios. Amén. Nos vemos muy pronto.